El precio de esta relación era yo. Hubo un momento en el que dejé de preguntarme si la relación iba a sobrevivir y empecé a preguntarme si quien iba a sobrevivir era yo. Porque nadie te prepara para ese tipo de amor, ese amor en el que sigues ahí, pero poco a poco dejas de estar contigo mismo. Al principio no lo notas, crees que solo estás cansado, que son semanas difíciles, que las cosas van a mejorar, que solo hace falta un poco más de paciencia, un poco más de comprensión, un poco más de esfuerzo, y entonces das más tiempo, más energía, más oportunidades, más explicaciones, más perdón, más de ti, hasta que un día te das cuenta de algo aterrador. Ya no sabes cuánto de ti queda, porque llevas tanto tiempo intentando salvar la relación que dejaste de salvarte a ti. Recuerdo perfectamente cuando empecé a desaparecer. No fue el día que discutimos, ni el día que lloré, ni siquiera el día que pensé en irme. Fue mucho antes. Fue el día que empecé a callarme cosas para evitar problemas. El día que dejé de decir lo que sentía porque siempre terminábamos discutiendo. El día que empecé a elegir mis palabras con miedo. El día que empecé a pensar demasiado antes de hablar, porque cualquier cosa podía convertirse en una pelea, porque cualquier emoción mía parecía una exageración, porque cualquier necesidad mía parecía una molestia, y sin darme cuenta, comencé a hacerme más pequeño para que la relación pudiera seguir existiendo. Pero nadie debería tener que hacerse pequeño para ser amado. Nadie debería tener que desaparecer para que otro pueda quedarse cómodo. Y sin embargo, ahí estaba yo, intentando arreglarlo todo, intentando entenderlo todo, intentando justificarlo todo, diciéndome cosas como, está pasando por un mal momento. No quiso decir eso. Seguro va a cambiar. Quizá estoy exagerando. Y esa última frase, esa frase fue la que más daño me hizo, porque empecé a desconfiar de mí mismo, de mis emociones, de mis límites, de mi intuición, hasta que llegó el día en que ya no reconocía a la persona frente al espejo. Seguía siendo yo, pero ya no me sentía yo. Había perdido la tranquilidad, había perdido la alegría, había perdido la versión de mí que sonreía sin esfuerzo, la que dormía tranquila, la que no vivía analizando cada conversación durante horas, la que no sentía ansiedad cada vez que sonaba el teléfono, la que no tenía miedo de expresar lo que sentía. Y entonces entendí algo que me rompió el corazón. La relación seguía viva, pero yo no. Yo me estaba apagando para mantener encendida algo que ya me estaba consumiendo. Y nadie habla suficiente de eso, de lo peligroso que es perderte intentando salvar a alguien más, de lo agotador que es convertirte en el soporte emocional de una relación mientras nadie sostiene tus propias heridas. Porque llega un momento en que ya no eres pareja, te conviertes en terapeuta, en salvador, en responsable de la felicidad del otro, y cargas un peso que nunca debió ser tuyo, hasta que un día tu cuerpo empieza a hablar el idioma que tu corazón llevaba meses intentando explicarte. Insomnio, ansiedad, cansancio constante, tristeza sin explicación, pérdida de ilusión, y de repente entiendes algo muy doloroso. Tu salud mental se convirtió en el precio que estabas pagando por quedarte, y ningún amor debería costar tanto, porque amar no debería sentirse como sobrevivir, no debería sentirse como caminar sobre cristales intentando no hacer ruido, no debería sentirse como una batalla diaria contra ti mismo. Y fue entonces cuando apareció la culpa por pensar en irme, la culpa por priorizarme, la culpa por elegir mi paz, porque durante mucho tiempo me hicieron creer que irse era abandonar,
que poner límites era egoísmo, que elegirme era traición, pero no era egoísmo, era supervivencia, porque nadie debería quedarse en un lugar donde cada día pierde un poco más de sí mismo. Y ese fue el momento en que entendí la frase que cambiaría mi vida para siempre. No era mi responsabilidad salvar una relación a costa de destruirme a mí, porque si el precio de amar era perderme, entonces el precio era demasiado alto, y el precio era yo. Lo más difícil no fue irme, lo más difícil fue aceptar que necesitaba hacerlo, porque una parte de mí seguía creyendo que todavía podía salvarnos, que si aguantaba un poco más, que si entendía un poco más, que si amaba un poco más fuerte, todo cambiaría. Pero hay algo que nadie te dice sobre intentar salvar una relación tú solo. Nunca termina siendo una relación. Termina convirtiéndose en una misión. Y el amor no debería sentirse como una misión imposible. El amor debería ser un lugar donde descansar, no un lugar del que necesitas recuperarte constantemente. Recuerdo empezar a medir mis palabras, pensar demasiado antes de hablar, repetir conversaciones enteras en mi cabeza antes de tenerlas, buscar la manera perfecta de decir algo para no provocar otra discusión, para no herir, para no molestar, para no empeorar las cosas. Y sin darme cuenta, empecé a vivir con miedo de existir tal como era, miedo de sentir demasiado, miedo de necesitar demasiado, miedo de pedir demasiado, hasta que un día me pregunté algo que me dejó en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí tranquilo aquí? Y no pude responder, porque ya no lo recordaba, porque había pasado tanto tiempo sobreviviendo dentro de la relación que había olvidado cómo se sentía vivir dentro de ella. Había días buenos, claro, siempre los hay, pequeños momentos que te hacen pensar que ahora sí todo será diferente, una conversación bonita, una promesa nueva, un abrazo después de una pelea, y entonces vuelves a creer, porque cuando amas a alguien, la esperanza se convierte en el último lugar que abandonas. Pero la esperanza también puede convertirse en una prisión, porque te quedas esperando a la persona que podría llegar a ser, mientras la persona que realmente tienes delante sigue haciéndote daño. Y eso fue lo que más me costó aceptar. No estaba enamorado de lo que vivía, estaba enamorado de lo que esperaba que algún día fuera, de la posibilidad, de la promesa, del algún día. Pero la vida ocurre hoy, no dentro de 6 meses, no cuando cambie, no cuando aprenda, no cuando esté preparado. La vida está pasando ahora mismo, y mientras esperaba un futuro mejor, mi presente se estaba rompiendo delante de mis ojos. Empecé a notar cosas pequeñas, dejé de llamar a ciertas personas, dejé de hacer cosas que me gustaban, dejé de escuchar música, dejé de salir, dejé de reír como antes, y lo peor de todo es que ni siquiera me di cuenta cuando ocurrió, porque perderse a uno mismo no sucede de golpe, sucede lentamente, tan lentamente, que un día despiertas y ya no reconoces la vida que estás viviendo. Recuerdo mirar fotografías antiguas y pensar, extraño a esa persona, y la persona que extrañaba era yo. La versión de mí que todavía tenía paz, la versión de mí que todavía se elegía a sí misma, la versión de mí que todavía no sentía culpa por tener límites, porque también aprendí algo muy importante. Las personas acostumbradas a recibir todo de ti, muchas veces interpretan tus límites como rechazo, tu descanso como egoísmo, tu distancia como castigo, tu necesidad de espacio como falta de amor. Pero poner límites no destruye relaciones sanas, solo incomoda relaciones que se sostenían gracias a que tú siempre cedías. Y esa verdad duele
duele muchísimo, porque significa aceptar que quizá la relación no sobrevivía gracias al amor, quizá sobrevivía gracias a tus renuncias, a tus silencios, a tus sacrificios, a las partes de ti que fuiste dejando atrás para que el otro pudiera quedarse cómodo. Hasta que un día entendí algo. No era una mala persona por querer paz. No era una mala persona por sentirme agotado. No era una mala persona por querer volver a ser yo, porque nadie debería sentirse culpable por querer respirar. Nadie debería pedir perdón por querer dormir tranquilo. Nadie debería sentirse egoísta por cuidar su salud mental. Y fue ahí donde algo empezó a cambiar dentro de mí. Por primera vez dejé de preguntarme cuánto más podía dar, y empecé a preguntarme cuánto más podía perder si me quedaba. La respuesta me dio miedo, porque la respuesta era simple. Podía perderlo todo. Mi tranquilidad, mi identidad, mis sueños, mi alegría, mi salud emocional, mi salud mental, y entendí algo que jamás había querido aceptar. Hay relaciones que no te rompen el corazón, te rompen a ti entero. Y cuando eso ocurre, irte deja de ser una opción, se convierte en un acto de supervivencia.